prensa con el técnico del club Rubio Ñu, el profesor Gustavo Morínigo. Freddy Irala, Tigo Sport. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué reflexión deja esta derrota, este partido ante Guaraní? A lo mejor el resultado fue muy abultado si miramos el trámite del partido, pero es un resultado que muchas veces golpea. Sí, en términos de resultado es vergonzoso para nosotros desde todo punto de vista. Uno no encuentra de repente explicaciones ni palabras para justificar esto y no lo queremos justificar tampoco. Hicimos mal las cosas, cometimos errores que por supuesto Guaraní lo supo aprovechar en todo momento, en el primer gol, en el segundo, en el tercero, errores de salida y bueno, pagamos caro, lastimosamente para nuestra gente, para nosotros, para nuestro proyecto es un golpe duro, es fuerte, pero es un grupo fuerte también al mismo tiempo y tenemos que reponernos rápidamente porque no hay tiempo ni siquiera de analizarlo. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿preocupa ya de alguna manera que no se pueda dar los resultados que se trabaja para ello en la semana? Porque en la fecha anterior estábamos haciéndole la pregunta también que ese primer tiempo Rubio Ñu tuvo las chances de quedarse con los puntos. En esta ocasión no quiso dar eso. ¿Está preocupando ya? Claro que preocupa desde el partido anterior, inclusive que se jugó bien. El no ganar nos preocupa que nos hagan gol en cada fecha también, que es algo fundamental también para estar bien. No era nuestra idea estar en esta posición en esta altura del torneo, sabíamos que sí teníamos 3 partidos complicadísimos, ¿verdad? Hoy se cerró 3 partidos seguidos y bueno, a nuestro equipo les pesó un poquito hoy ya el tercer partido. Pero repito, uno mira el trámite, tuvimos nuestras ocasiones, creo que tuvimos la pelota y el resultado es abultado en contra, entonces es para reflexionar muchas cosas, es para hacerme a culpa también, asumir las responsabilidades y seguir trabajando. Profesor, ahora la apuesta para la jugada Roca Poñanti. Consultarle por Willy Mendieta, que en las 2 primeras fechas fue de lo mejor del equipo. Hoy no se pudo ver ese rendimiento. ¿Cree usted que fue por un desgaste físico o algo? Puede ser, yo creo que el equipo en general lo sintió un poquito, pero más que desgaste físico me parece que lo que más se sintió fueron los goles, los errores que tuvimos. En el primer gol no cerramos bien, quedamos habilitando al delantero de ellos. En el segundo gol un error de salida, en el tercero también, y bueno, pagamos carísimo, hicimos un gran esfuerzo, todos corrieron, todos se dieron. No me gusta individualizar los esfuerzos que hacen o a cada uno, ¿verdad? Me gusta analizar al equipo entero y bueno, hoy mi análisis es que cometimos errores y lo pagamos muy caro. Buenas noches, profesor. Siguiendo esa línea de errores propios, mirando de arriba en el sector preferencial, me vas a corregir si estoy equivocado, se dio muchos espacios entre los centrales y el mediocampo de su equipo. ¿Crees que ahí también sacó ventaja Guaraní en esta abultada victoria? Me parece que por las situaciones de los goles no vi tanto eso. Es un equipo que siempre quiere salir a presionar, que le gusta presionar. Tengo jugadores experientes en el medio que entienden el juego en sí, cuándo salir y cuándo no. El resumen para mí es fácil. Cometimos errores que nos costó mucho. Guaraní aprovechó muy bien, especialmente en el primer gol, que fue de un rebote, ¿verdad? El segundo también, que fue un error y fue, bueno, después ya Derlis lo hizo bastante bien, ¿verdad? No tenemos nada, pero cometimos errores y nosotros propiciamos los goles de ellos. Entonces, ahora si querés analizar uno a uno, vamos a encontrar muchísimos errores que estiran a lo malo, pero también si querés analizar uno a uno, vas a escuchar muchas virtudes que tuvo el equipo. Lastimosamente no pudimos convertir y bueno, hoy tenemos un vestuario lastimado, realmente está lastimado, pero muy maduro también para reponerse y debemos reponernos porque se viene un partido clásico para nosotros. Profesor Darío López para la tribu de por 1120 AM. ¿Cómo se sale a propósito de este mal momento, de este duro golpe?
¿En qué va a dar hincapié durante la semana en los entrenamientos? Primero en la parte táctica y en la parte anímica, ¿verdad? Son dos puntos fundamentales que tenemos que tratar de trabajarlo. Repito, tengo un equipo maduro, hubo mea culpa ya en el vestuario, asumimos la responsabilidad, yo soy el principal, por supuesto, por mi posición, la asumimos y bueno, es ahora trabajar todos juntos, no solamente en las victorias o los empates, uno tiene que estar unido, ahora es donde tenemos que estar unidos. Repito, tenemos vergüenza de nuestra gente, ¿sí? De lo que hoy hicimos, del resultado más que nada. Pero es un equipo maduro y ya demostró otras cosas y creemos que podemos repetirlo. Tratar de aprender de esto lo más rápido posible. Esto es primera división, uno se equivoca y uno la paga. Es así de sencillo, el campeonato está muy duro, muy difícil, muy competitivo. Uno lo puede ver en todos los partidos y bueno, no amilanarse en este momento, pero sí reflexionar. De esta manera concluye la conferencia.